Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a un nuevo video de música e historia. Hoy vamos a ir hablando de Jean-Philippe Rameau, últimos años. En 1753, la Poulinière toma como amante a una músico intrigante, Jeanne-Thérèse Guermantes, hija del conocido fabricante de clavecines Jacques Guermantes, que se hace llamar Madame de Saint-Aubin por estar casada con un aprovechado que la deja en brazos del rico financiero. Ella hizo el vacío alrededor de Rameau e incluso consiguió que la Poulinière contratase a Stamitz. Fue la ruptura con Rameau que, por cierto, no necesitará más del sustento financiero de su antiguo amigo y protector. Rameau prosiguió sus actividades de teórico y de compositor hasta su muerte. Vivió con su mujer y dos de sus hijos en un gran apartamento de la Rue des Bons Enfants, de donde salía cada día perdido en sus pensamientos a dar su paseo en solitario por los cercanos jardines del Palais Royal o de las Tullerías. Encontraba a veces al joven Chavanon, que escribirá más tarde su elogio fúnebre y que ha recogido algunas de sus raras confidencias, ya entonces muy decepcionado. Día a día adquiero más gusto, pero no tengo más genio, o la imaginación está gastada en mi vieja cabeza y no se es sabio cuando se quiere trabajar a esta edad las artes que son enteramente imaginación. Rameau. Piezas continuaron siendo representadas a veces por deferencia hacia el viejo compositor, que en 1757 cierra un contrato de exclusividad con la Académie Royale de Musique, dirigida por Ravel y Francoeur, que le asegura una pensión anual de 1.500 libras. En 1756 se programa una segunda versión de Zoroastre. En 1757 se representa Anacreón, una nueva entrega añadida a Les Surprises de l'amour. En 1759 se repone con gran éxito Dardanu y en 1760 se estrena Les Paladins, comedia ballet en un estilo renovado que sirvió, sin embargo, para seguir ajustando cuentas por escrito con la enciclopedia y los filósofos. En 1761, Rameau es nombrado miembro de la Académie de Dijon. Sus últimos escritos, en especial L'Origine de Science, estuvieron marcados por su obsesión de hacer de la armonía la referencia de toda ciencia, lo que propició la opinión de Grimm, que habló de Joseph Lautech, del Vieux Bonhomme, pero Rameau aún conservaba toda su lucidez y compuso con más de 80 años su última tragedia en música, Les Boréades, una obra de gran novedad, pero de una novedad que no va en la dirección que toma entonces la música. En la primavera de 1764, Rameau fue nombrado Chevalier de l'Ordre de Saint-Michel y comenzó los ensayos de Boréades, pero la obra, por razones desconocidas, no será representada. Rameau falleció de una fiebre pútrida el 12 de septiembre de 1764 y Les Boréades debieron esperar más de 2 siglos su estreno triunfal en Aix-en-Provence en 1982. Al día siguiente, 13 de septiembre, se enterró al gran músico en la iglesia de San Eustaquio de París. Varias ceremonias de homenaje tuvieron lugar en los días siguientes en París, Orleans, Marsella, Dijon y Rouen. Los elogios fúnebres, escritos por Chavanon y Maret, fueron publicados por el Mercure de France. Su música de escena, como la de Lully, continuó siendo programada hasta el final del antiguo régimen y después desapareció del repertorio durante más de un siglo. La personalidad de Rameau. De igual modo que su biografía es imprecisa y parcial, la vida personal y familiar de Rameau es de una opacidad casi completa y todo desaparece detrás de su obra musical y teórica. Incluso su música, a veces tan grácil y ligera, es de carácter opuesto al aspecto exterior del hombre y con aquello que se sabe de su carácter descrito de manera
caricaturesca y quizás exagerada por Diderot en La Neve de Rameau. Durante toda su vida, Rameau no se interesó más que por la música, con pasión, y ocupaba todos sus pensamientos. Philippe Busson habla de un monomaníaco. Fue Pirón quien explicó que toda su alma y su espíritu estaban en su clavecín. Cuando lo había cerrado, no había más personas en la estancia. Lo físico, Rameau era grande y sobre todo muy delgado. Los apuntes que se tienen de él, en especial uno de Carmontel, que lo muestra ante su clavecín, nos lo describen como una suerte de vara o espárrago con unas piernas interminables. Tenía una grosse voz y su elocución era difícil, como su expresión escrita que nunca fue fluida. Era a la vez secreto, solitario, refunfuñón, pagado de sí mismo, más orgulloso, por cierto, como teórico que como músico, y casado con sus contradicciones. Se dejaba ir fácilmente. Cuesta imaginárselo rodeado de los espíritus elevados como el de Voltaire, con quien tenía un cierto parecido físico, que frecuentaban la residencia de la Poulinière. Su música era su mejor embajadora en ausencia de cualidades más mundanas. Sus enemigos, aquellos que no compartían sus ideas en materia de música o teoría acústica, amplificaron sus defectos, por ejemplo, su supuesta avaricia. De hecho, parece que su cuidado de la economía era consecuencia de una larga carrera oscura, con ingresos mínimos e inciertos, más que un rasgo de su carácter, ya que podía ser generoso. Se sabe que ayudó a su sobrino Jean-François a llegar a París y a su joven colega dijonnés Claude Balbastre igualmente establecerse en París, que dotó bien a su hija Marie-Louise en 1750 cuando tomó los hábitos en la Visitandine y que pagaba puntualmente una pensión a una de sus hermanas que estaba enferma. El desahogo financiero le llegó tarde, con el éxito de sus obras líricas y la atribución de una pensión por el rey. Algunos meses antes de su muerte fue incluso ennoblecido y nombrado caballero de la Orden de San Miguel, pero ello no cambió su forma de vida, conservando su vestimenta gastada, su único par de zapatos o su mobiliario vetusto. A su muerte, en el apartamento de 10 piezas que ocupaba en la Rue des Bons Enfants con su esposa y su hijo, no tenía a su disposición más que un clavecín de un solo teclado y en mal estado. Sin embargo, se encontró entre sus pertenencias una saca conteniendo 1691 lucines de oro. Un rasgo de carácter que se encuentra, por cierto, en otros miembros de su familia era una cierta inconstancia. Se estableció en París hacia los 40 años de edad, después de una fase errática y de haber tenido muchos puestos de organista en distintas ciudades: Avignon, quizá Montpellier, Clermont-Ferrand, París, Dijon, Lyon, de nuevo Clermont-Ferrand y finalmente París. Incluso en la capital cambia a menudo de domicilio. Luz de Petit Champ, 1726, Luz de Duxbull, 1727, Luz de Richelieu, 1731, Luz du Chantre, 1732, Luz de Bons Enfants, 1733, Luz Saint-Thomas du Louvre, 1744, Luz Saint-Honor, 1745, Rue de Richelieu, en casa de la Poulinière, 1746, y de nuevo en Rue des Bons Enfants, 1752. La causa de estas mudanzas sucesivas no es conocida. El arte de Rameau. La música de Rameau se caracteriza por el oficio excepcional de este compositor, que quiere ser ante todo un teórico de su arte. No se dirige solamente a la inteligencia, y Rameau ha sabido poner en obra idealmente su intención cuando afirmó: Je cherche à cacher l'art par l'art même. Busco esconder el arte por el arte mismo. La paradoja de esta música, lo que tiene de nueva, es la puesta en práctica de procedimientos antes inexistentes, pero que se concretan en formas caducas. Rameau
pareció revolucionario a los lulistas, derrotados por la armonía compleja que desplegaba, y reaccionario a los filósofos que no juzgaban sino su continente y no pudieron o no quisieron escucharle. La incomprensión que sufrió por parte de sus contemporáneos le impidió reemprender algunas licencias, como el segundo trío de Sparks de Hipólito Arcier, que tuvo que retirar después de las primeras representaciones, ya que los cantantes no conseguían interpretarlo correctamente. Así, el más grande armonista de su época es ignorado incluso antes, cuando la armonía, el aspecto vertical de la música, toma definitivamente ventaja sobre el contrapunto que representa su aspecto horizontal. No se pueden comparar los destinos de Rameau y de Bach, los dos gigantes de la ciencia musical del siglo XVIII, más que como aislados de todos sus colegas, cuando todo lo demás los separa. A este respecto, el año 1722, que vio aparecer simultáneamente el Trait de la Harmonie y el primer ciclo del Das Volte-Piètre, el clave bien temperado, es muy simbólico. Los músicos franceses de finales del siglo XIX no se equivocaron en plena hegemonía musical germánica cuando vieron en Rameau al único músico francés de fuerza comparable a Bach, lo que permitía el descubrimiento progresivo de su obra. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse al canal, compártanlo. Gracias por haber visto.